Hola amigos, ¿cómo les va? Un gran saludo, bienvenidos a este nuevo tutorial. Me han hecho por ahí algunas consultas sobre el charcoal nuevamente. Yo esto ya le había comentado, pero les voy a repetir nuevamente. Sobre el lápiz carboncillo charcoal, yo utilizo solo esto nada más para sombrear todos mis dibujos. Utilizo esto. El grafito HB para hacer el boceto, el 2B para hacer un poquito de texturas y el 9B para hacer un poquito de puntitos, texturas un poquito más oscuras. Pero para sombrear utilizo esto, que sea charcoal, que no sea semigraso, que no sea, no sé, número 9B, 2B, no, sino que diga charcoal nada más. Esto es común, esto en español es carbón. Es un carbón normal, eso que se usa para cocinar y tal, pero este es ya un carbón procesado para dibujos. Y sobre la cartulina, si es que no encuentran esta Canson de 180 gramos de grano suave color blanco, utilicen otra marca, pero que tenga un poquito de grano suave, que no sea muy lisa. La opalina es muy lisa y tu dibujo se te puede caer, todo el polvito de carboncillo te puede quedar muy plano tu dibujo. Pero sí se puede hacer, en realidad cualquier tipo de cartulina te sirve para dibujar, pero los acabados son diferentes. Ya, si es que no encuentras esta marca, puedes utilizar otra marca, pero que tenga un poquito de grano suave y que sea color blanco. Es muy importante, grano suave, color blanco. Ya, para que tus dibujos no te queden amarillos. Si es que tú usas puro grafito y encima una cartulina amarilla, pues imagínate tus dibujos cómo te van a quedar, ¿no? Listo amigos, espero aclararle espero que haya quedado claro estas dos preguntas que me han hecho y para empezar en el tutorial. Vamos a empezar ensuciando primero el pincel pequeño, porque vamos a sombrear la parte de los bordes. Este pincel número 0, para las partes más pequeñas, recuerden, para los bordes en este caso, le damos unas pinceladas suaves, nada más suaves. Esto se maneja pues en base a presión, ¿no? Presionas, el sombreado es un poco más oscuro. Eso es una pequeñas para sombrear los bordes, ¿no? Unas pequeñas pinceladas. Ahora lo marcamos con este lápiz carboncillo charcoal, las arrugas de la camiseta que son negritas, con la punta afilada, ya, para las partes un poco más oscuras de las arrugas y tal, ¿no? Por todas las arrugas que vamos viendo de la camiseta. Luego lo difuminamos con un pincel número 0 con las cerdas recortadas. Siempre tratar de que se suavicen esos rayones que hacemos con el charcoal. Y ahí se pueden ayudar también con el pincel lengua de gato, con un poquito de polvito de carboncillo para suavizar un poquito esos trazos, ¿no? Esos rayones que hacemos con el charcoal. Lo difuminamos bien. Siempre tiene que estar bien difuminado. Esto es importante, una regla fundamental, ¿no? En el retrato realista es que siempre se tiene que difuminar muy bien para que quede mucho mejor nuestro dibujo. Empezamos por aquí, ensuciamos el pincel lengua de gato o el pincel pequeño y empezamos a sombrear. Básicamente ese es el proceso, ensuciamos el pincel y empezamos a sombrear nuestro dibujo. Pero siempre tratar de darle forma a las sombras. Y amigos, siempre tratar de darle forma a la sombra. ¿Por qué? Todas las formas de la sombra, las sombras tienen formas, ya del más oscuro hacia el más suave, como un degradado, ya es como un degradado. Un dibujo está compuesto de degradados y eso nosotros tenemos que interpretarlo en nuestro dibujo. También se pueden enviar con esta esponja, miren, para avanzar un poco, cogen un poquito de polvito carboncillo, retiran el exceso en un ladito y empiezan a sombrear por toda la parte en este caso esa parte del hombro de la camiseta, siempre dándole forma. Miren cómo yo le doy forma con la esponja, siempre dándole forma a la sombra. Esto es importantísimo, darle forma a las sombras, del más oscuro hacia el más claro, como un degradado. Y la función del pincel lengua de gato es que tratar de suavizar las transiciones, de unir, de que se vea las transiciones suaves. Esa es la función del pincel lengua de gato en este caso. Y por acá lo marcamos con el lápiz carboncillo charcoal. Los bordes que son un poco oscuros lo marcamos y luego pues lo tenemos que difuminar con el pincel número 0 o con el pincel lengua de gato, cualquiera de los dos. Ya empezamos a difuminar por aquí. Miren, siempre tratar de que se unan todo ese sombreado, que no se vea como si estuviera recortado y tal, ¿no? Siempre tiene que verse como si estuviera
como si estuvieran juntas, unidas. Las transiciones tienen que verse suaves. Por ahí le vamos agregando unos sombreados, ¿no? Unas pinceladas más en la parte de los bordes que son más oscuros, con el pincel lengua de gato y un poquito de polvito de carboncillo, para ir suavizando, para ir uniendo la parte de las sombras más oscuras hacia las sombras más suaves, ¿no? Y nos apoyamos también con este pincel número 12 para reforzar el sombreado. Este es un pincel número 12 de cerdas suaves. Con las cerdas normales, este pincel no está recortado ni nada. Me ayuda mucho para proporciones grandes, para reforzar el sombreado. Miren cómo ayuda mucho. También pueden conseguirse esos pinceles de maquillaje, amigos. También ayuda mucho. Por acá lo reforzamos un poquito también con este esponja de lavaplato para agregarle un poquito más de sombras. Y aquí con este pincel número 0 cojo un poquito de polvito de carboncillo y voy marcando algunas arrugas pequeñas. Luego pues hay que difuminarlo. En esta parte de la camiseta, como el tono no es tan oscuro, si fuera un tono muy oscuro yo lo haría directo con el lápiz carboncillo charcoal. Pero como el tono no es tan oscuro, es un gris, no es tan oscuro, así que lo hago por capas. Y amigos, si fuera un tono muy negrito, lo hago directo nada más con el charcoal, luego difuminar. Ahora sí continuamos por aquí, agregándole un poquito más de sombras. En esta parte de las arrugas, miren, unas pinceladas. Cojo un poquito de polvito de carboncillo y le aplico con este pincel lengua de gato. Reforzamos un poquito más con la esponja de lavaplato, ayuda muchísimo. Y la función del pincel lengua de gato, tratar de que se unan, de que se vea como un degradado. Miren, que se vea como un degradado, que se vea muy suave las transiciones, para que no se vea muy exagerado, ¿no? Como si estuviera cortado y tal. Por acá lo marcamos un poquito más, un poquito de texturas por ahí en algunas sombras, ¿no? Poquito por aquí, como unos puntitos así. Luego le damos unas pinceladas a eso para suavizar con un poquito de polvito de carboncillo con el pincel lengua de gato. Miren, y así es como va quedando. Este es por capas, amigos. Por capas le vamos agregando más sombra. Ensuciamos el pincel y le vamos agregando. Nos podemos ayudar también con la esponja. Ayudarnos con el pincel un poco más grande, el pincel número 12. Y así podemos ir avanzando, ¿no? Por acá lo voy marcando algunas partes más oscuritas con el charcoal. Miren, por ahí algunas arrugas que son un poco más oscuras. Lo hago con el charcoal. Luego pues lo de siempre, difuminar para suavizar un poquito esos rayones y no se vea pues muy exagerado, ¿no? Sacamos un poquito de brillo con el borrador del monocero, con el borrador de lápiz, con el limpiatipo. Sacamos un poquito de brillos. Ensuciamos el pincel y aplicamos en algunas sombras que requiera, ¿no? Que requiera un poquito más de sombras fuertes. Sacamos un poquito de brillos. Yo voy a utilizar este limpiatipo para algunas partes. Es muy importante, amigos, sacarle brillos. Eso va a hacer que tu dibujo resalte un poco. Pero primero tenemos que el sombreado. Lo que yo hago primero es el sombreado. Después de hacer un buen sombreado, el paso siguiente, empezar a sacar brillos, texturas, luces y demás, ¿no? Por aquí miren con el borrador de lápiz. Y aquí voy a tratar de dibujar algunas líneas con este lápiz carboncillo charcoal blanco. O puede utilizar una tiza pastel también, ¿no? Voy a hacer unas líneas como si fueran algunas líneas de la camiseta, ¿no? Más o menos interpretarlo. Claro que a veces no queda igual, pues, ¿no? Pero al menos hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Y en la otra parte de la camiseta repetimos el mismo proceso. Repetimos el mismo proceso que hicimos en la parte izquierda. Repetimos el mismo proceso en la parte derecha. Empezamos por los tonos más oscuros y vamos arrastrando hacia los tonos más suaves.
comparto un pequeño truquito. Miren, para agregarle un poquito más de sombras hacemos un poquito de puntitos con el lápiz carboncillo charcoal con la punta afilada. Luego lo difuminamos con el pincel lengua de gato y así es como obtenemos un poquito más de sombras en algunas partes que requieran, ¿no? Por ejemplo en el puño, en algunas otras partes. Así le vamos a seguir agregando un poquito más de sombras. Ahora para hacer el fondo voy a utilizar estas formas, estos objetos estas cosas que tenía en mi casa. Por ejemplo, este es de un hisopo lo que me va a ayudar a mí para hacer esas formas circulares. Cualquier cosa que tengan en casa que sea forma circular les va a servir, pero que sean de diferentes tamaños, ¿ya? Vamos a hacer un montón de círculos. Aquí, círculos pequeños, círculos grandes. Y después de haber dibujado varios círculos, lo que vamos a hacer es sombrear. Vamos a sombrear solo la parte del fondo. Los círculos no los sombreamos, solo la parte que está de fondo, de atrás, muy negrito. Eso lo vamos a sombrear. El fondo, los círculos hay que dejarlo blanco por el momento. Ya más después ya les voy a explicar cómo yo lo he sombreado. Tratamos de sombrear toda la parte del fondo, dejando siempre los círculos que queden blancos por el momento. Y amigos, miren, sombrear toda la parte del fondo, dejar el círculo en blanco. Toda la parte del fondo, todo. Los círculos hay que dejarlo en blanco por el momento. Ya después después les voy a explicar cómo sombrear. Con el lápiz carboncillo charcoal, pero traten de no presionar mucho, háganlo despacio nada más. Ahora los difuminamos los bordes. Con el pincel número 0, con las cerdas recortadas, empezamos a difuminar todos los bordes. Y con un pincel número 7 nos ayudamos para difuminar algunas proporciones grandes. Lo reforzamos el sombreado con un pincel número 12, con un poquito de polvito carboncillo y vamos avanzando, vamos difuminando. Tratar de que quede bien suavizado. Ahora cogemos una esponja de lavaplatos con un poquito de polvito carboncillo de la lija y empezamos a sombrear, miren, los círculos. Despacio, nada más, despacio. Todos los círculos lo empezamos a sombrear, todos. ¿Ya? En algunos círculos, si ustedes quieren que quede más desenfocado, le agregan un poquito más de sombras, un poquito de polvito carboncillo y le aplican en algunos círculos que ustedes quieren que quede un poco más desenfocado. ¿Ya, amigos? Miren, lo reforzamos con este pincel número 12, es un poco grande. Y en algunos círculos, como les repito, pueden hacerlo un poquito más negro, más desenfocado. Ya eso ya queda al gusto del cliente, ¿no? Todo lo difuminamos bien difuminado para que quede muy realista, se vea y quede nuestro dibujo bonito, ¿no? Y por aquí en algunos círculos, amigos, para resaltarlo un poco, lo que vamos a hacer es sacarle un poquito de brillo a los bordes. Lo puedes hacer con el monocero o con el borrador de lápiz, da igual. Sacamos un poquito de brillos por aquí en la parte del cabello. En algunos círculos sacamos unos brillos por aquí en algunos bordes para resaltar un poquito, ¿no? Y listo, amigos. Así es como quedaría este dibujo de Cristiano Ronaldo. Espero les haya gustado. No se olviden de dejar su like, eso me ayudaría mucho. Y si no les ha gustado el video también dejen un me gusta para saber que ustedes están presentes. Un gran saludo, amigos, y nos vemos la próxima. Chao, chao.